Hola queridos amigos de YouTube, he hecho este vídeo para hablaros de mi nuevo libro, Acuerdo Javara, el pacto entre nazis y sionistas, publicado en la editorial Última Línea. Última Línea es una editorial muy interesante que, si os gustan las relaciones internacionales, la política, la historia, es la editorial adecuada para vosotros. Yo no la conocía, la verdad que me he sorprendido. Bueno, yo me llamo Iván Gómez Avilés, soy traductor y también escribo libros, y bueno, pues mis temas son un poco la historia alternativa, o sea, pocos temas un poco menos conocidos de la historia. Y bueno, uno de los temas que siempre me ha movido, que una de las cosas que a mí me motiva para escribir es un poco también la injusticia, la hipocresía, y uno de los temas que me ha movido bastante es pues todo lo que tiene que ver con Palestina y la ocupación sionista de Palestina. Este libro, Acuerdo Javara, trata uno de los temas menos conocidos dentro de lo que, bueno, de la historia de Israel y de su relación con Palestina y la emigración de judíos a Palestina. Básicamente el acuerdo, cuando Hitler llegó al poder, hubo una serie de reacciones internacionales por parte de la judería, por parte de los judíos, un boicot comercial a todos los productos alemanes para intentar bloquear la economía alemana como medida de presión. La economía alemana ya estaba bastante fastidiada, por así decirlo, en aquella época de la Segunda Guerra Mundial, y los judíos intentaban presionar para intentar asfixiar al régimen nazi, pues con medidas de boicot. ¿Qué ocurre? Que los sionistas alemanes optaron por una estrategia alternativa, es la estrategia colaboracionista, y hicieron un pacto con el Tercer Reich, que es lo que se llama Acuerdo Javara. Javara en hebreo significa transferencia. Entonces, el pacto, los términos del pacto eran los siguientes: a cambio de oponerse al boicot comercial y de propiciar la anulación de ese boicot comercial contra Alemania, y de garantizar la paz social dentro de los judíos alemanes y la emigración ordenada, la salida fuera de Alemania de los judíos hacia Palestina, pues el Tercer Reich dejaría salir a los judíos con parte de su capital. El asunto puede ser al principio un poco controvertido, pero en realidad ambas partes querían lo mismo. Los alemanes querían librarse de los judíos, querían expulsar a los judíos de Europa, y los sionistas igual. Los sionistas querían que la mayor cantidad de judíos idóneos, que esa es otra cuestión que vamos a tratar, emigrasen hacia Palestina, pues para fundar un Estado, porque sin Estado, sin gente no se puede fundar un Estado. He dicho idóneos porque los sionistas hicieron como una especie... Es muy curioso también las relaciones que hay entre nazismo y sionismo, porque igual que los nazis hicieron una especie de selección natural, ¿no? Para lograr su raza aria, ¿no? Marginando a, pues eso, negros, homosexuales, discapacitados, pues los sionistas hicieron una especie de jerarquía o de escala de los inmigrantes más idóneos para la emigración a Palestina, que eran los que tenían prioridad, es decir, gente con recursos económicos, gente joven, mujeres jóvenes para procrear, y gente joven pues para levantar el país, que hacía falta construir infraestructuras, cultivar la tierra, crear un ejército, etcétera. Y bueno, pues ese es más o menos el grueso del libro. Es un libro bastante bien documentado, se citan bastantes fuentes por si la gente quiere investigar, y sobre todo es eso, que es lo que se tiene que entender, que aunque es un tema un poco chocante, hay que distinguir entre lo que es ser judío y ser sionista. O sea, no todos los sionistas, bueno, no todos los judíos son sionistas. La mayoría de los judíos, de hecho, que eran proeuropeos, querían quedarse en Europa porque vivían bien, tenían profesiones liberales y ellos vivían bien, no tenían ninguna gana de irse a Palestina. Ya cuando se puso la cosa un poco más complicada, a medida que Hitler y el Tercer Reich fue obteniendo poder y se empezó a perseguir a los judíos, es cuando decidieron emigrar, pero ellos vivían bien ahí. Entonces, pues este es el grueso del libro, digamos, ese pacto. Y bueno,
es más o menos eso. A cambio de dejar salir a los judíos con parte de su capital, pues los sionistas propiciarían la paz social en Alemania y que los judíos de forma ordenada fuesen emigrando hacia Palestina. Es decir, el movimiento sionista alemán hizo una campaña un poco fue modulando la opinión pública de los judíos para que ellos estuviesen a favor de emigrar a Palestina, y a cambio pues el Tercer Reich pues les dejaba salir con su dinero para que pudiesen empezar una nueva vida allí. De esto trata más o menos este libro. Luego ocurren, ya para concluir, eso a mí me fastidia mucho, digamos, lo que es la hipocresía del Estado de Israel, porque sobre todo hoy en día la actitud que tiene hacia Palestina, porque si el objetivo de fundar un Estado judío en Palestina era proteger a los judíos del mundo, pues ese objetivo está ya cumplido con creces. El Estado de Israel es una realidad hoy en día y es totalmente viable. O sea, yo no sé por qué no permiten a los palestinos tener su propio Estado y por qué siguen acaparando cada vez más y más y más tierra. Me parece una actitud hipócrita, sobre todo de dónde vienen ellos, ¿no? Lo que han hecho con ellos los nazis, se están comportando de una forma prácticamente igual. Y bueno, luego es curioso también, hablo del caso de IG Farben. IG Farben era un conglomerado empresarial de industrias relacionadas con la química, y precisamente una de las empresas más beneficiadas dentro de este acuerdo, porque claro, luego hubo acuerdos comerciales también, y una de las empresas más beneficiadas por el acuerdo Javara fue IG Farben, que es una de las empresas que comercializaba el gas Ciclón B. Es decir, o sea, los sionistas alemanes, que eran judíos, a través de ese acuerdo comercial, pues beneficiaron a una empresa que fabricaba el gas Ciclón B, porque claro, es lo que se me ha pasado decir. O sea, en el acuerdo es muy importante, este detalle se me ha pasado, como los judíos el Tercer Reich estaba al borde del colapso económico, no dejaba emigrar a los judíos con dinero líquido. Claro, he dicho que les dejaba emigrar con parte de sus bienes, pero claro, para evitar la fuga de capitales no les dejaba emigrar con dinero en efectivo. Entonces lo que hacía este acuerdo era, los judíos compraban en Alemania materias primas alemanas, con lo cual el dinero se quedaba en Alemania, emigraban a Palestina, y una vez que estaban en Palestina vendían esas materias primas alemanas y recuperaban el dinero pagando una comisión a los bancos que se encargaban de mediar en la operación. Entonces, muchos de los productos que compraron pues benefició a esta empresa IG Farben, que era la que comercializaba el gas Ciclón B. O sea, un absurdo total. Y bueno, finalmente lo que hablo creo que es en el apartado de conclusión, pues todo el cinismo del Estado de Israel, o sea, y del sionismo. O sea, es que hay unos paralelismos brutales entre la ideología sionista y la ideología nazi. O sea, los matrimonios mixtos estaban prohibidos entre judíos y alemanes. Dentro del sionismo, en sus orígenes, tampoco estaban bien vistos los matrimonios entre palestinos, o sea, entre población árabe autóctona y los judíos colonizadores. ¿Qué más paralelismos había visto? Cuando los sionistas emigraron a Palestina, el Estado pues proporcionaba una serie de tierras, y para que los sionistas obtuviesen esas tierras tenían que tener, me parece que era por parte por herencia materna, digamos, por ascendencia materna, 3 generaciones de ascendencia judía para poder tener acceso a las tierras. Bueno, pureza racial pura y dura. Y bueno, esta serie de cosas también, ¿cuál era la otra cosa? No podían emplear o sea, fuerza de trabajo árabe, los sionistas, porque les quitaban las tierras del Estado, les ponían sanciones, igual que en Alemania se prohibía a los alemanes que empleasen mano de obra judía. Bueno, todos estos temas son los que trato en